tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí encontrándonos en Informando Salud, en un nuevo episodio para hablar de todas las cuestiones que tienen que ver con la problemática de la salud en la República Argentina, como siempre digo, en este sistema tan particular y único que tiene nuestro país, donde, bueno, se presentan constantemente diferentes problemáticas y es bueno hablar de ellas para tratar de mejorarlas, de solucionarlas y de superarlas. Y hoy tenemos la posibilidad de tener a un gran referente del sistema que muy gentilmente se ha acercado a nuestros estudios para dialogar de todos los temas que nos interesan, y le queremos dar la bienvenida al doctor Luis María de Grossi. Gracias, Luis, por estar acá con nosotros en el día de hoy. Al contrario, Pablo, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a la audiencia y bueno, espero cubrir las expectativas que has tenido al invitar. Pero cómo no, porque además les voy a contar, Luis María de Grossi es presidente de ADEMP, es el vicepresidente de la Unión Argentina de Salud, miembro de CONETEC y también es el titular de APRES Salud. Así que, ¿y cuántos años en esto ya tenés? Y bueno, yo cumplo casi 63 años. No quería saber la edad, pero está bien. Hace más de 40 años que estoy en la actividad. Claro, sí, muchos años. Muchísimos años. Es decir que has visto mucho, ¿no? Y has pasado por diferentes gobiernos, por diferentes momentos políticos, sociales y económicos. La verdad que se ha vivido casi todo ya. Y prácticamente todo en un país tan particular como la Argentina, en donde no hay una continuidad política ni económica y cada gobierno que se va sucediendo hace cambios muy estructurales y eso obviamente causa un perjuicio a toda organización porque hay que reconvertirse o reconvenirse muy rápidamente, claro. Y esto cuesta, ¿no? Pero realmente la medicina privada, que la podemos dividir en prestadores y financiadores, a mí me cabe un poco los dos sombreros porque nosotros tenemos un sanatorio de 260 camas de la más alta complejidad en la zona de Quilmes, tenemos 5 centros de atención primaria de la salud, centros médicos con consultas, con imágenes, y además tenemos, nuestro prepago, entidad de medicina prepaga, que es APRES Salud, que cumple 50 años ahora en el 2026 y que nuestro sanatorio ya cumple 52 años ahora en el mes de septiembre. Las dos patas, ¿no? Es difícil, no sé. ¿Cuál es más compleja? ¿Ser financiador, ser prestador? ¿En qué lugar quizás podría decir es el más complicado? Bueno, como todo en la Argentina es un vaivén, ¿no? Como lo que decíamos antes. Ha habido tramos de la historia que la actividad estuvo más de parte o del lado del prestador. Hubo otros tramos donde el péndulo fue hacia los financiadores. Esto en general tiene que ver también con la economía, con la macro, ¿no? Generalmente en épocas de alta inflación, al ser la actividad de la medicina prepaga, en definitiva una actividad financiera, comercial, tiene recursos extras a lo que puede ser su recurso comercial, su recurso operativo, es decir, muchas veces en la Argentina cuando había alta inflación, las buenas decisiones financieras que podía tomar una entidad de medicina prepaga cubrían muchas veces el déficit operativo. Y entonces, en el revoleo de esas dos cosas, la actividad andaba un poco mejor. Hoy, con la inflación planchada a la baja, obviamente la posibilidad de compensar déficit operativo con superávit financiero está cada día más difícil y más lejos. Entonces, como yo siempre digo, a alta inflación, baja gestión, y a baja inflación, muy alta gestión. Es decir, que estamos en una época donde hay que gestionar mucho y mejor que antes. Claro, porque también el tema de la cuota es muy difícil, ¿no? Si vos tenés que decir hoy, a ver, ¿cuánto estaría hoy la cuota? Si tuviéramos que decir... ¿Un promedio? Sí, está por debajo de lo que debería ser según los cálculos de ustedes y el propio tuyo. ¿Cuánto le faltaría recuperar? Mira, esto es una discusión larga, ¿no? Sí, pero un promedio. La cuota, lamentablemente, en general nunca llegó a los estándares de una proporcionalidad
en lo que cada entidad, porque esto es muy personal, ¿no? También las grandes necesitan su presupuesto, las medianas diferente, las pequeñas otros, es decir, la calidad de prestadores que uno tiene en cartilla, etcétera. Pero en realidad nunca la cuota de la medicina prepaga estuvo en los estándares que actuarialmente necesita para, en los casos, no nos olvidemos que hay sociedades anónimas con fines de lucro que perciben un lucro con el desarrollo de esta actividad. Después tenemos entidades civiles sin fines de lucro, como pueden ser las mutuales, las cooperativas de salud. Alguien que vos conoces mucho, CEMIC, es una entidad civil, sí, claro, sin fines de lucro. Entonces, claro, bueno, varía mucho. La cuota nunca va a estar a la altura de lo que la actividad necesita. Vos no te olvides que en el sistema argentino, por una cuota promedio del mercado, hoy entre 120 y 135 mil pesos promedio, tenés que cubrir medicamentos de cientos de miles de dólares. Está bien que esto es un sistema solidario, en donde los más jóvenes y los que menos se enferman contribuyen a financiar el gasto de los no tan jóvenes y no tan sanos, que son los que más consumo, gasto médico le provocan a cualquier financiador de la salud. Sí, y además de todos estos costos que vos mencionabas, también tenés, la gente vive más, ¿no? Y también si uno se pone a pensar en lo que era la atención médica hace, bueno, vos me decís 40 años en esto, ¿no? Hace 25, 20 años atrás, partamos la diferencia. La cantidad de estudios, la cantidad de prestaciones y la cantidad de cosas que se hacían antes, que estaban incorporadas a una habitualidad, no digo del programa médico, sino a la habitualidad, ¿no?, de las familias y las personas, era totalmente diferente, ¿no? Mirá, diste en el clavo, y vos ahí mencionaste cuando tan gentilmente me presentaste que soy miembro del CONETEC. Yo conjuntamente con el doctor Gabriel Novik somos los dos miembros decisores de la CONETEC, que es la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que viene funcionando ya hace 8 o 9 años, y que evalúa nuevas tecnologías para incorporar al programa médico obligatorio o no, basado en la costo-eficiencia, en la evidencia médica, etcétera. La realidad es que sí, la medicina, la atención médica, la medicina varió muchísimo. Vos ponías como referencia 40 años, que es lo que hace que yo estoy en esta actividad. Claro. Yo siempre pongo el ejemplo, mi padre era cirujano torácico, especialista en pulmón, y diagnosticaba un cáncer de pulmón con un estetoscopio y con una placa radiográfica muy, muy elemental. Hoy eso se transformó en tomógrafos, resonadores, SPECT, medicina nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha tecnología. Claro. Mucha tecnología que agrega costos. Claro. Vos sabés que las nuevas tecnologías tienen que pagarse, tienen que financiarse, que los desarrolladores o inventores tienen que recuperar su inversión, y que obviamente cuanto más novedosas son, más caras son. Claro. Y bueno, eso hay que destacarlo. Nunca nuestra actividad, nuestro sector, ha podido ajustar por tecnología médica su cuota. Siempre nos hemos limitado por cuestiones normativas, regulatorias, o simplemente porque el mercado no lo toleraría, a actualizar nuestras cotas solamente por deslizamiento cambiario, como me gusta denominarlo a mí, que en la Argentina puede ser igual IPC nivel general, igual inflación, ¿no? Okay. Entonces, nunca pudimos ajustar por tecnología, es decir, que los cálculos actuariales de nuestros planes de salud que hemos hecho históricamente, se han hecho precisamente en un determinado momento histórico con la tecnología de ese momento. Y después fue imposible actualizarlo de acuerdo a la tecnología médica, lo cual históricamente nos genera un gran bache en lo que es la razonabilidad del precio de nuestra costa versus el costo de nuestro servicio. Qué bueno esto que decís, porque además pienso, ¿y algún día se podrá compensar? Porque, a ver, la tecnología, como lo vemos, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora acá, esto hasta hace un tiempo atrás no era tan común que una persona se sienta en un estudio, hasta con algunos teléfonos se transmite, se graba, se produce, y en la medicina, bueno, muchísimo más. Se sigue agregando costos, se sigue agregando tecnología, y uno piensa que no va a parar, y veo medicamentos que cada vez son más caros, y que se usa una medicina ya más de precisión, y la genética ingresa constantemente, digo,
se está transformando a pasos acelerados. Bueno, ¿se podrá compensar algún día, digo, en cuestión de relación de ingreso y salida, si hablamos de números puramente? Bueno, tendría que ser lo lógico, ¿no? Si vos fabricás bulones, vos vas a hacer un cálculo actuarial de cuánto te sale comprarle el acero a alguna de las grandes, sí. Vas a calcular tu mano de obra, sí. Vas a calcular tu packaging, vas a calcular tu costo fiscal operativo y vas a fijar un precio, obviamente, con una contribución marginal y una ganancia. Eso en la salud es prácticamente imposible. Sí. Y sobre todo en el financiamiento de la salud. Quizás sea un poco más posible en lo que es la prestación, ¿no? Un sanatorio fija precios, pero en un sistema o en un mercado tan imperfecto como el nuestro, hoy los prestadores de salud también están atados a la posibilidad de aumento de nuestras cuotas. Es decir, es muy raro que un prestador de salud, sea individual como un médico, un odontólogo, o institucional como un sanatorio o un centro de diagnóstico por imágenes, hoy se pueda desplatar con un pedido de aumento de sus aranceles de las prestaciones por encima del IPC. Porque nosotros, vos sabés que hoy ya teóricamente no nos regula una ley, una normativa, porque está el decreto 70 claro. de diciembre del 23, que desreguló la actividad, pero nos está regulando el mercado y con un fuerte control por parte de nuestra autoridad de Contralor y de aplicación, que es la Superintendencia de Servicios de Salud, con respecto a todas nuestras entidades, ¿no? Entonces, es prácticamente imposible. Vos dijiste algo, Pablo, que hay que resaltar también. La gente vive más. También. Es decir, antes el cálculo actuarial para un plan de salud era más o menos 65 años. Hoy nosotros en nuestro prepago tenemos 16 personas de más de 100 años y entre 90 y 100 tenemos aproximadamente unas 50 y pico de personas y entre 80 y 90 tenemos un porcentaje sustancial de la cartera que en el cálculo actuarial de sus planes no fueron previstos porque la expectativa de vida en los últimos 30 años, 40 años cambió, se aumentó. Por suerte, hoy el ser humano vive más, pero también genera ese déficit o ese el no anclaje entre desequilibrio entre gasto médico, que se lleva más del 80% de un ingreso, de los ingresos de la entidad de medicina prepaga, y la posibilidad de aumentar los precios de las cuotas y que el mercado te lo pueda pagar, ¿no? Porque también no nos olvidemos que el bolsillo del argentino sigue estando muy flaco, por más que la inflación ha bajado considerablemente, claro. y lo cual agradecemos como argentinos, claro. Pero la economía real está todavía bastante vapuleada y que necesita recomponerse, ¿no? Sí, realmente sí, y pensaba también en esto que, bueno, una persona cuando tiene que pagar una cuota, el argentino es de valorar mucho el tema de la salud también, ¿no? A ver, fundamentalmente después de la pandemia. Antes de la pandemia ¿no tanto? Era más relativo, sí. Mira, sí. Hoy porque si en algún momento decís, bueno, tengo un ingreso que está, como vos decías, ¿no? Hay una situación económica que es compleja, tengo un ingreso limitado, entonces hago recortes, ¿no? Capaz que recorto en diferentes cuestiones, pero el tema de la salud está bastante priorizado. Bueno. ¿No? Eso ustedes lo sienten. Si tuvieras que decirme si se perdieron afiliados, bajó la cartera, ¿eso se ha notado? ¿O la gente hace el esfuerzo y sostiene en tal sentido? Bueno. Anteriormente a la pandemia del COVID-19, la verdad que no había una alta valoración de esto que vos estás diciendo por parte del mercado, de las poblaciones de nuestras diferentes entidades. Generalmente daban prioridad, parece mentira, pero al celular, a la televisión por cable, al viaje, a la ropa, a la educación de sus hijos, y la salud era como que estaba un poquito relegada. La pandemia nos pegó duro a todos, se llevó casi 150.000 vidas, nos dimos cuenta que éramos vulnerables y que realmente si en época de pandemia vos no tenías una cobertura de salud que esté a la altura de las circunstancias, era mucho más probable que no te vaya bien y que hoy no estaría charlando acá si no lo hubiésemos. Claro. Entonces, la gente empezó a valorar su salud y la de sus seres queridos
recién a partir de la pandemia. De todas maneras, y Hugo lo lleva y seguramente te lo ha comentado Hugo Magonza, ¿no? Me refiero, para los que no lo conocen, pero bueno, amigo en común, presidente de la UAS en este momento. Él tiene de hecho un estudio que lo comparte y obtiene información de grandes consultoras donde la salud en el nivel de interés de la gente en la Argentina nunca estuvo mejor del puesto 8 y hoy está entre el puesto 12 y el puesto 14. Antes de eso está la inseguridad, la economía, la educación, etcétera, etcétera. Es decir, que nos estaría dando la muestra que todavía el argentino no valora. Y te digo por qué a mi criterio. Esto es una apreciación muy personal. Es decir, ¿por qué no valoramos lo suficiente la salud? Porque al argentino se le hizo creer que la salud es gratis. Tanto en el ámbito público, con sus problemas, con su falta de financiamiento, con toda la complejidad que tiene, pero que brinda, y hay que reconocerlo, una buena atención en salud con buenos profesionales, con algunos hospitales mejores que otros, pero que dan buena prestación. Eso gratis porque uno paga impuestos y eso va a renta general y el presupuesto asigna una parte del PBI a salud y va a sustentar o a financiar todo eso. Y en el privado, vos lo mencionaste a la ligera recién, no por desconocimiento, sino porque pasó inadvertido el tema del programa médico obligatorio. Es decir, las entidades de medicina prepaga, como las obras sociales, tanto una como la otra, tienen la obligación de cumplir con el programa médico obligatorio, que todos sabemos es un programa amplísimo, que no tiene límites, que en el último renglón, para exagerar, dice todo esto, más todo lo que no está, más todo lo que no está previsto, también está cubierto. Y la verdad es que hoy la sensación del que paga una medicina prepaga o del beneficiario que a través de sus aportes se queda en su obra social de origen o opta por derivar sus aportes a una entidad de medicina prepaga, cree que por la suma módica de lo que sea, independientemente que sigo sosteniendo que sea difícil de pagar por cómo está castigado el bolsillo del argentino. Está claro. Pero independientemente de eso, piensa que con ese monto nosotros estamos obligados a darle todo. Y piensa bien. Pero el presupuesto piensa bien porque la normativa lo dice y porque los diferentes gobiernos históricos que hemos tenido le han hecho creer, o a través del relato o a través de diversas sanciones de leyes, por ejemplo, cambio de sexo, por ejemplo, obesidad, por ejemplo, adicciones, por ejemplo, diabetes, por ejemplo, tantas otras enfermedades donde han ido saliendo fertilización asistida y que hemos tenido que cubrir totalmente, le han hecho creer que todo está cubierto y que como no hacen gasto de bolsillo, porque los planes que no tienen copago absolutamente no tienen un gasto de bolsillo, además de la cuota obviamente, pero después van a cualquier lado a atender si no pagan ningún copago, que es gratis. Y eso quedó en el imaginario de la gente y la gente así lo percibe y así se lo exige a los financiadores de salud obviamente, ¿no? Sí, está bueno lo que decís, porque nombrás un montón de cosas que son reales y que pueden ser son demandas de personas que lo pueden padecer, que lo pueden sufrir y que quiere que la prepaga, la obra social o el sistema público se lo cubran. Pero vos estás diciendo, está muy bien, pero no se evalúa de dónde salen los recursos. Eso es lo que decís. Es lo que habría que repensar, decir, ¿cómo hacemos para que los recursos aparezcan para poder cumplir con todo esto? Porque yo, no sé, me pongo a pensar en ustedes quieren no cubrirlo esto. No, en realidad, fundamental. Siento que quieren hacerlo. El tema nosotros estamos para eso. Pero el tema es de dónde, ¿no? O cómo hacemos para mejorar y optimizar esto que tenemos. Mira, buenísima la cuestión y la pregunta, porque es lo que siempre nos exigimos de los diferentes gobiernos, no importa la extracción política, porque en esto lo hemos planteado con todos los gobiernos. Nosotros no queremos evitar la cobertura de ninguna prestación. Nosotros no solamente no estamos en contra de los avances tecnológicos en salud, sino que estamos muy a favor, porque entendemos que es fundamental la evolución tecnológica y encontrar mayores herramientas y mejores herramientas de diagnóstico, de tratamiento,
nuevos fármacos, Tal cual. los biológicos o los monoclonales que ya vemos, hoy en día la terapia génica, que vos la mencionaste recién, estamos totalmente de acuerdo, pero sería de un país prudente, de una nación prudente y de un gobierno prudente, este o cualquier otro, decir de dónde van a salir los recursos. A nivel público, obviamente es un tema presupuestario, de asignar partidas suficientes de renta general a esa actividad. Y en el nivel privado, ya que alguien hace un esfuerzo de distraer un dinero en el pago de una cuota de una medicina prepaga, o en derivar sus aportes a una obra social, que también se nos permita y que se nos diga de dónde salen los recursos. Claro. Esto fundamentalmente es una tarea que hoy está cumpliendo la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, porque dentro del marco de valor que se estableció para evaluar la incorporación o no de una nueva tecnología, obviamente está la costo-eficiencia y la posibilidad de financiamiento o no. Vamos al resto del mundo. Inglaterra, Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, eso lejos de nosotros, pero vamos más cerca, la región. Para entender cómo es ahí. Chile, sí, Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú. No hay una cobertura tan amplia como la nuestra. Hay una canasta de prestaciones, primero que no todos los sistemas son iguales, no el modelo es el mismo, pero en general lo que es alto costo y costo catastrófico está exento de la cobertura de esas canastas de prestaciones y tiene resoluciones diferentes, por ejemplo, fondos solidarios de financiamiento, como es el caso de Uruguay, Chile, que lo presenta con un plan diferente, ¿no? Como una combinación de lo público y lo privado, etcétera, etcétera, o directamente, como es el caso de ciertos sistemas de salud, como es el caso del inglés, donde dice esto no lo financia el Estado y el privado tampoco. Y entonces, si no hay posibilidad de financiarlo con gasto de bolsillo del paciente o del familiar del paciente, ahí es donde entramos en algo que se llama equidad y en algo que se llama humanidad, ¿no? Entonces, nadie va en contra de eso, pero sí exigimos o pedimos a gritos que se nos indique de dónde va a salir el recurso o se nos permita generar el recurso suficiente y necesario para financiar todo tipo de avance tecnológico en salud. Está muy interesante porque el tema es que uno a veces dice, bueno, estos avances, ¿no? en tecnología, estos avances de la ciencia, lamentablemente no van en el sentido de bajar costos, sino que los elevan, ¿no? Y es muy difícil a veces cuando, no sé, pienso, si alguien tiene la patente de un determinado dispositivo y lo tiene solamente una firma, un determinado medicamento y hay una sola patente, hay como un monopolio de algo que ¿qué precio tiene? ¿Qué valor tiene? Pasa mucho en medicamentos. Bueno, es difícil, entonces digo, más allá de lo que ustedes puedan acordar y se puede hablar con el Estado, es como que hay que juntar a muchas partes para generar acuerdos, ¿no? De márgenes, de costos, porque por lo que entiendo y por lo que me decís, siempre la intención es que no pase lo de Inglaterra, que aquel que lo necesita quede afuera, sino que vea cómo lo podemos integrar, cómo lo podemos meter para solucionar ese problema, ¿no? Creo que sería lo más lógico para cualquier nación, para cualquier país, Pablo. Realmente esto es un déficit y algo que no pudimos lograr durante 40 años de luchar por esto. ¿Y cómo la ves a futuro? Y yo lo veo que, bueno, este gobierno, en las reuniones técnicas periódicas que tenemos, sobre todo con el área de salud, que es la que más atañe a nuestra actividad, está pensando en una reformulación del programa médico obligatorio. Y cuando digo una reformulación no digo sacar o quitar prestaciones, sino hacerlas más lógicas, ¿no? Eso sería muy bueno. Están tratando de hallar el mejor sistema o el mejor procedimiento para reemplazar los viejos subsidios o los viejos reintegros, como el caso originariamente del reintegro sur, después el surge, o el tema de integración en discapacidad tan discutido estos días. En una especie de fondo más general, fondo solidario, que se alimente con recursos
de la Seguridad Social con recursos de las entidades de medicina prepaga. Vos no te olvides que hay un 15% que todas las entidades de medicina prepaga aportamos a ese fondo. Lo que pasa que, bueno, esos fondos están bastante desfinanciados también, con mucha problemática, y hoy estamos con un déficit de recupero de reintegros muy pronunciado, que no viene de este gobierno, esto es histórico. Claro, viene mucho tiempo después, mucho de arrastre, pasado, exactamente. Sí, cuando lo cobrase. Cuando lo cobrase, el otro día, Claro. un referente de la actividad, titular de una gran obra social, hizo los cálculos que están, si lo relacionás con el deterioro financiero a través del tiempo y el escaso porcentaje sobre el total del valor de cualquier medicamento, hoy no está superando el 8%. Es decir, que vos... Perdón, el 8% del valor. El 8% del valor. Exactamente. Lo sacó un referente de nuestra actividad, titular de una obra social muy importante. Para hacerlo bien con claro. Valores, con números duros, es decir, fue revisado por economistas de salud y dio eso. Para hacerlo bien claro, vos, medicina prepaga, obra social, puedo meter también en esto. Sí, pago sí, un medicamento que vale, o pago una prestación que vale 100. Sí. ¿No? Y eso vos lo cobrás muchos meses después. Correcto. Y cuando vos decís, bueno, de esos 100 que puse, recuperé 8 pesos. Exactamente. ¿Es lo que me estás diciendo? Sí. Salvo en discapacidad, que ustedes saben que discapacidad todavía sigue vigente el llamado sistema de integración, que fue muy criticado y sigue siendo criticado porque ese sistema de integración se ha comido el 90% del fondo y ha dejado solamente un residual de un 10, un 12% para cubrir las demás prestaciones. Salvo la discapacidad, que hoy vos lo prestás, lo presentás y se te reintegra más o menos con un déficit temporal entre 45 y 60 días, que es bastante más normal que lo que sucede con otras tecnologías, con tecnologías médicas como medicamentos o otras prácticas que tienen que ver también con procedimientos más innovadores y demás que no están en el programa médico obligatorio. Entiendo. No nos olvidamos que el programa médico obligatorio hace mucho tiempo que no es analizado, hace mucho tiempo que no es razonabilizado y que obviamente con esta ligereza que tiene el avance de las tecnologías médicas, han salido un montón de procedimientos que hoy no están en el programa médico obligatorio. Claro. Entonces, el financiador de salud que dice, no está en el programa médico obligatorio, yo no lo financio. Ahí viene la lucha con el médico que lo indica, que dice, no, esto es mucho menos riesgoso para el paciente, mucho menos cruento, tiene un resultado estadístico de mejorar la situación de salud mucho más elevado que un mecanismo anterior, más tradicional o más ortodoxo, y bueno, ahí está la disyuntiva. Y ahí surge un tema que hoy en off lo hablábamos, los amparos de salud, claro, ¿no? Que hoy también es un gran problema, el amparo por acceso a prestaciones médicas que están en zonas grises del programa médico obligatorio o que directamente no están en el programa médico obligatorio. Y los jueces, con sus medidas cautelares, lo reconocen y nos obligan a cumplirla, porque si nosotros, cualquier financiador de la salud, no cumple una medida cautelar dictada por un juez, incurre en el delito que está legislado en el Código Penal de desacato o desatención a una orden judicial, y eso trae consecuencias económicas y consecuencias desde el punto de vista del derecho penal, ¿no? Como ese, justo te iba a preguntar sobre eso. Y la otra pregunta que te quería hacer para terminar, ¿cómo está el tema de la atención? Porque escucho que muchas personas a veces me dicen, y pido turno y me dan capaz que a 3 meses viste que en realidad estábamos quizás muy acostumbrados a que haya mucha celeridad en todas las especialidades. ¿Cómo está eso hoy? Bueno, mira, la realidad es que siempre hubo una distinción en los plazos de espera, en lo que es la atención pública, por un lado, la seguridad social por el otro, que son las obras sociales de actividades diversas, y las entidades de medicina prepaga. En general, nuestras entidades siempre estuvimos mucho más prolijas en eso, y bueno, y corresponde porque nosotros vendemos un servicio y lo tenemos que dar. Y también tenemos que diferenciarnos de lo que es la atención pública y de lo que es la seguridad social, porque si no, un trabajador, en vez de optar por derivar sus aportes a mi entidad, se va a quedar con la obra social de origen, y bueno, nosotros justamente lo que buscamos es aumentar nuestras respectivas carteras,
comprometiéndonos a dar una determinada cobertura que tiene un alcance, pero también tiene un modo en darle, una forma correcta. Yo no puedo hoy estar con turnos a 40, 45, 60 días, porque eso me estaría autodestruyendo. Es decir, mi cartera, el mercado que me elige, necesita una respuesta más inmediata. Es decir, que hoy hay especialidades básicas que vos tenés mucha atención a la demanda. Es decir, si yo sufrí un dolor precordial, mi entidad tiene centro de atención primaria donde me apersono, acredito con mi credencial digital que soy socio y tengo un cardiólogo que me atiende en el momento para casos extremos, ¿no? Ahora, consultas programadas, las especialidades básicas están a corto plazo, no te digo no más de 10, 12 días, hay algunas especialidades muy puntuales que tienen un poco más, entre 20, 25 y hasta 30 días, y a veces también esto influye mucho el médico que vos elijas. Hay mucha fidelización en algunas especialidades, por ejemplo, la mujer con su tocoginecólogo y obstetra, las mamás con sus pediatras, todo el ser humano con su clínico, su cardiólogo, su endocrinólogo, etcétera, que si vos vas a pedir, yo quiero una consulta con el doctor Pablo Mesina, bueno, no es lo mismo que con otro doctor que quizás tiene menos experiencia o menos renombre en el mercado de la atención médica y obviamente tiene más espaciados sus turnos y entonces, bueno, tratamos de redireccionar algunas consultas a esos nuevos o médicos más nuevos, siempre especialistas obviamente, con sus residencias terminadas, sus especializaciones, pero es muy difícil hacerle entender eso a la gente porque la confianza se genera y la empatía con un profesional que tiene nombre y apellido, ¿no? Está claro. Por la duda, claro que no soy médico. Bueno. No sé si alguno me diga, quiero pedir turno con el doctor, no vamos a leer. Exacto. No, está bien. La última que te hago. ¿Cómo imaginás o cómo debería ser el sistema de salud ideal en la Argentina? Bueno, es una larga y gran discusión esto, ¿no? Hay variables. Nosotros hemos presentado con Hugo, con otros referentes de salud, proyectos a este gobierno, antes de ser gobierno. Tuvimos reuniones con sus referentes de salud. Hemos presentado a todos los gobiernos sucesivos que se han ido dando. Yo creo que un sistema ideal no existe porque ya hicimos un paneo por el mundo y si orientás más a la equidad es una cosa y a la humanidad, si orientás más a la costo-eficiencia es otra, si sos pragmático y decís no, vamos solamente al recurso económico, si es suficiente o no es suficiente. Es decir, yo creo que la Argentina por historia y ya por convicción, porque nos han metido eso en la cabeza y nos hemos acostumbrado, tenemos que buscar un sistema que sea lo más equitativo posible, que haya un reposicionamiento del sistema público de atención, que justamente porque delegaron en los privados desde hace más de 70 años, por eso nacimos nosotros, crecimos, pero hay que ver que la Argentina es un país que hay mucha asimetría, ¿no? Tenemos una clase media que los que pudieron sustentarse en ella, bueno, en buena hora, pero muchos cayeron de la clase media, hablamos mucho de la línea de pobreza, etcétera, donde hoy mucha gente pudo tener la obligación o la necesidad de volver al sistema público. Entonces, fundamentalmente, reposicionar y mejorar sustancialmente el sistema público. Bien. Y después hacer un sistema, como vos decías, con reglas lógicas que sepan de dónde vamos a sacar el recurso y con cuotas que sean pagables, porque si no, no le vamos a vender un plan de salud a nadie, de cobertura médica a nadie, pero con más razonabilidad, ¿no? Con no tanta... el argentino abusa mucho del sistema. Yo siempre digo, de acuerdo a la definición de sistemas de salud, tanto de la Organización Mundial como de la Organización Panamericana de Salud, ponen como principal involucrado para preservar un sistema de salud el compromiso del paciente, del usuario. Y acá no hay solidaridad, acá queremos todo ya, queremos todo mañana. En España, por ejemplo, vos tenés una litiasis vesicular, que no tuviste un cuadro agudo, un dolor y demás, no tuviste una colecistitis,
y te hacen volver a los 6 meses. Y podés estar mucho tiempo con esa patología y no se opera. Acá, ante el mínimo dolor abdominal y se detecta por vía de imágenes que es una litiasis vesicular, a las 72 horas te podés estar operando en un sanatorio de la más alta complejidad, con la mejor hotelería. Entiendo. Me da la sensación, Pablo, que tenemos que ajustar un poquito de eso y evitar que se concentre tanto el mercado. Por un lado dicen está muy fragmentado, yo lo entiendo, pero la fragmentación se da más entre todo el sistema. No, yo lo que voy es a no concentrarlo en lo que es el sistema privado, porque muchas entidades, sobre todo el interior, que hoy no tienen una cantidad de cápitas suficientes incluso para ser viables o sustentables, van a desaparecer, ¿no? Y van a crecer mucho las más grandes. Yo creo que hay que armonizar en eso, porque también los valores de las entidades más prestigiosas no son los mismos de la no tanto. Los sanatorios, tenemos varias categorías de sanatorios, es decir que yo me puedo operar en un sanatorio de una categoría A, B o C, y eso también influye en el costo de la prestación. No es lo mismo operarse en tantos sanatorios prestigiosos que nos rodean acá en Cava, que en un sanatorio en un pueblo de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, o en un pueblo del interior, sacando grandes polos como ser Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta. Después lo demás, eso va cambiando, o la Patagonia, ¿no? Neuquén y Río Negro tienen muy buena atención médica también. Me doy cuenta que tenemos para charlar un montón. Si nos quedamos, vamos a estar 15, 20 horas más. Así Pido disculpas si hablo mucho. Porque son muy amplios los temas y hay mucho para charlar. Lo dejamos para un próximo encuentro. Cuando vos quieras, Pablo, me sentí muy a gusto. Agradecer acá a ustedes, a los operadores y a la audiencia acá, Jessica y por Gonzalo, darme... son dos genios. Gracias. Gracias, Luis. El doctor Luis María de Grossi, presidente de ADEM, vicepresidente de la UAS, miembro de Conetec y titular de APRESalud, que ha pasado por Informando Salud. Gracias, Luis. Hasta la próxima. Gracias a ustedes.